Buenos días, este es Jorge de Vida Bendecida. Quiero compartir esta mañana un estudio que es maravilloso y para mí este estudio lo que da es libertad, paz. Cada vez que estudio este tema, veo la necesidad de que todos nosotros que hemos nacido de nuevo sepamos y entendamos este tema muy bien, porque una vez más el resultado va a ser libertad y paz. Eso es lo que todos nosotros queremos y muchas veces no lo experimentamos y es porque no hemos visto este aspecto en la palabra de Dios en cuanto a nuestra nueva vida y el potencial que está en nosotros. Entonces, yo lo titulé basado en lo que la misma palabra dice, andad en el Espíritu. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 5 y el versículo clave, yo no sé si puedo ponerle mejor el título, sería en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más, si vivimos por el Espíritu, vamos a dividir este versículo. Si mi vida se la debo al Espíritu Santo de Dios, si yo nací de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que hubo un nuevo nacimiento en todo el que ha creído, le ha creído a Dios su plan. Hubo un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Y el que hizo eso efectivo, el que lo logró, el que lo hizo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si mi vida hoy se la debo al Espíritu Santo de Dios, entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más, si mi vida se la debo al Espíritu Santo de Dios, entonces lo más natural, lo más lógico es que yo ande también por el Espíritu, o sea, que yo dependa completamente del Espíritu Santo de Dios, porque a Él le debo mi vida, porque por Él es que nací de nuevo. Y esto es importantísimo, porque vamos a ver unos ejemplos bíblicos de que muchas veces nosotros tratamos de producir esta nueva vida que se nos dio a nosotros. Es una vida que es sobrenatural, primeramente, ¿no? Es una vida divina, es la misma vida de Dios. Y muchas veces queremos producir o experimentar esta vida sobrenatural, esta vida divina, queremos hacer que se manifieste y queremos experimentarla basada en nuestros propios esfuerzos, ignorando a caminar en el Espíritu. Eso es importante, muy importante, porque cuando hacemos eso o vivimos así, nunca vamos a experimentar esta vida sobrenatural, esta vida divina, esta vida que en realidad la vive alguien más en nosotros. Entonces, lo primero es mostrar la parte de que somos nacidos por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a unos versículos que todos nosotros, la mayoría de nosotros lo conocemos muy bien. Está en Juan capítulo 3, de los versículos 3 en adelante, Juan 3, del 3 a 8. Y como la mayoría de nosotros sabemos, vino un líder religioso, vino a ver al Señor Jesucristo por la noche, vino a tener una conversación. Y lo primero que el Señor Jesucristo le dice, lo primero, no hay un tema más importante
pareciera que lo está como, Nicodemo se llama este hombre religioso, llega donde él y lo comienza como a alabarlos, ¿no? Sabemos que no es, le dicen maestro, rabino. Y es que el Señor Jesucristo, un momentico, antes de cualquier otra cosa, no existe un tema más importante que lo que quiero decirle a usted. No hay un tema más importante para todo ser humano que lo que va a escuchar. Le dice a Nicodemo, nos dice a nosotros también, ¿no? Le dice, si usted quiere ver al reino de los cielos, o ser participante del reino de los cielos, poder experimentar el reino de los cielos, poder entrar y ser partícipe de esta vida, una vez más sobrenatural, esta vida divina, usted tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tiene que haber un comienzo desde cero. Tiene que ocurrir algo sobrenatural en usted como ser humano para que entonces usted sea participante de esta vida, de este potencial de vida que está disponible a todo ser humano, pues que sea capaz de aceptar el plan de Dios, ¿no? Entonces aquí vamos a ya pasar un poquito de la conversación que él tuvo con Nicodemos y le dice el Señor Jesucristo, de cierto, versículo 3, de cierto te digo. Cuando la palabra dice de cierto, esto es sumamente importante, no hay nada más importante que esto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que ocurrir algo, y si usted ha visto los otros videos, estamos hablando de esa circuncisión que hace el Señor Jesucristo en el corazón, una transformación en la parte más íntima del ser humano, en su espíritu. Ahí tiene que ocurrir lo más grande que le puede pasar al ser humano. Tiene que cambiar su naturaleza. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está viendo todo natural. Tengo esta edad y tengo que nacer de nuevo. Tiene que ser, ¿cómo es posible que eso ocurra? En mi mente, la única manera que el hombre nace es por medio de una mujer, por el vientre, para nacer, ¿cierto? Entonces, la única manera, como lo veo yo, es que hay que nacer de la misma forma. ¿Cómo es posible que a esta edad usted me dice que yo tengo que nacer de nuevo? O sea, la forma natural es así, por medio del vientre de la mujer. Dice el Señor Jesucristo, no, es que usted no entiende lo que yo estoy diciendo. Respondió el Señor Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le dice, no ver primero, ahorita dice, no puede ni siquiera entrar. No piense usted que va a poder ser partícipe de esta vida tan maravillosa y este potencial de vida que está ofreciendo Dios, al menos que nazca de nuevo. Pero aquí le está hablando es otra parte del ser humano. Ya le habla dice aquí, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando habla que del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, que está en mayúscula, ¿no? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Ya usted nació, usted heredó del primer Adán esta vida, este cuerpo, su vida, la heredó. Eso es lo que nació de la carne, carne es. Así se va a quedar. Mas, sin embargo, hay una parte del ser humano, la parte interna del espíritu, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La palabra nos muestra, ese es el ser completo es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que se está refiriendo es que en una parte suya, el espíritu suyo tiene que nacer de nuevo, allí donde tiene que haber esa transformación. Lo que es carne, carne es, o sea, esto se va a quedar igual, aun cuando ocurra este nuevo nacimiento. Esto acá afuera, carne es, lo que nació de la carne, carne es. Mas, sin embargo, la transformación, el cambio completo que va a ocurrir va a ser dentro
del ser humano, la parte espiritual del ser humano, allí donde van a nacer de nuevo. Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Nadie puede negar en este momento que aquí hay aire. Donde usted está, hay aire. Nosotros estamos sumergidos en el aire. Nadie puede negar que existe. Pero cuando el aire se mueve, hay algo en particular. Con los ojos usted no lo ve. No ve ni, yo en este momento no veo si el aire está moviendo así, así o así. No lo veo. Más sin embargo, cuando uno está afuera y uno oye el aire, el viento, usted puede escuchar algo. Escucho cuando el viento se mueve, más sin embargo no lo veo. Así dice, así mismo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si alguien en este momento aceptarse a Cristo Jesús en este instante, nosotros con los ojos físicos no podemos ver ningún cambio en lo físico. Nada. En la carne no se ve nada, ningún cambio. Más sin embargo, ocurre algo drástico, un cambio completo en el hombre interior, en su espíritu. Pero lo que sí vamos es a escuchar algo. Esta persona va a comenzar a decir, lo primero que va a decir es, el Señor Jesucristo es mi Señor. Yo creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados. Comienza un cambio y vamos a verlo en la forma, lo que vamos a escuchar de ese ser. El que es nacido de nuevo, lo primero que va a decir es, el Señor Jesucristo es mi Salvador, Él es mi Rey. El que no cree en Cristo, el anticristo, niega a Cristo, aún niega que vino, niega su resurrección. Todo eso, más sin embargo, el que es nacido de nuevo se va a escuchar un cambio de la forma como se expresa en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Bueno, lo que quiero probar aquí es que somos nacidos del Espíritu de Dios. Entonces, una vez más, si nosotros, volviendo podemos decir, el título de este estudio, que está en Efesios capítulo 5, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, una vez más, mi vida hoy como cristiano se la debo totalmente a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, y esa vida que hoy tengo se la debo al Espíritu Santo de Dios, que fue el que ejecutó eso en mí. Ok, entonces mi vida depende totalmente del Espíritu Santo. Entonces lo natural es que yo viva y que ande por el Espíritu Santo de Dios. Esto es importante una vez más porque vamos a ver bíblicamente que uno puede haber nacido de nuevo, la vida nuestra es por el Espíritu Santo de Dios, y no caminar con el Espíritu, no caminar, no andar en el Espíritu, no depender del Espíritu Santo de Dios, sino al contrario, la mayoría de las veces dependemos en nuestra propia fuerza, en nuestra carne. Y aquí hago un paréntesis rápidamente. Muchas veces pensamos que si andamos en la carne estamos pecando. Mas sin embargo, muchas veces andar en la carne es depender de mis propios esfuerzos, de mi propia fuerza para poder producir esta vida que el Espíritu me dio, que es alguien más, que es Cristo en mí. Vamos a ver un versículo que también lo muestra. Y tratamos de cumplir ciertas reglas, siempre es yo cómo hago para placer a Dios, y la única manera, ignorando al Espíritu Santo de Dios, la única manera es algo que Dios se place, la ley. Entonces voy a cumplirle a Dios, voy a serle fiel. La palabra se utiliza mucho, yo quiero serle fiel a Dios y voy a esforzarme lo máximo, y dependo siempre de la misericordia de Dios cuando le falle. Mas, sin embargo, eso es vivir no andando en el Espíritu. Eso es vivir basado en mis propias fuerzas. Y entonces por eso fue que dije al principio que este estudio lo que
me trae a mí, seguro que le va a traer a todos los que están oyendo, es esa sensación de libertad, esa sensación de paz, porque cuando uno anda, como vamos a ver en el Espíritu, lo primero que ocurre es paz y gozo en el Espíritu. Bueno, eso más adelante vamos a verlo todo, pero aquí la clave es, una vez más, si vivimos por el Espíritu, si tu vida es dada por el Espíritu de Dios, si tu vida es deudora al Espíritu por la vida nueva que tienes, entonces lo más lógico, natural, es aprender a caminar guiado totalmente por el Espíritu de Dios. Bueno, muy bien, entonces ya mostramos, hay un nacimiento natural, todo hombre y mujer que nace una mujer, eso es natural, la carne, mas sin embargo existe un nuevo nacimiento que se ocurre en el hombre interior, y ese ese nacimiento lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que quería probar, mi vida depende totalmente del Espíritu, yo vivo por el Espíritu de Dios. Bueno, y una vez nacemos de nuevo, se abre, es como una esfera de una vida sobrenatural, una vida con un potencial ilimitado. Esa es la vida nueva que tenemos, un potencial ilimitado, porque es la vida de Dios en nosotros, ¿no? Bueno, entonces, de aquí vamos a pasar, quiero pasar ahorita mismo, vamos a ir al libro de Gálatas, otra vez allí donde estamos, Gálatas, para mostrar algo muy importante. Nuestra vida es alguien más viviendo su vida en nosotros, como nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es sumamente maravilloso, lo que dice la palabra de Dios. Está hablando de que dentro de mí, ahí está Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, Él vivió como un ser humano en un cuerpo como este. Y Él vivió la vida perfecta que le agrada a Dios. La misma vida de Dios, la vida eterna de Dios. Nosotros se nos ha dado hoy la vida eterna de Dios. Pero la vida eterna de Dios es alguien, es Cristo mismo. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entendamos eso. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo mora en mí. Y Cristo es el único que puede vivir su vida perfecta. Ahora la vive en cada creyente. Y la vida misma, que es Cristo morando en cada creyente, manifestando su vida como cada creyente. Vamos, Cristo en mí como yo. Cuando yo permito que el Espíritu Santo, cuando yo ando en el Espíritu de Dios, ando totalmente guiado por el Espíritu de Dios, entonces esa vida que está en mí, que es Cristo, se va a liberar, se va a manifestar por medio de mí, por medio de este cuerpo. Pero es Cristo viviendo su vida en mí. ¿Por qué digo esto por qué es que estoy colocando este énfasis? Porque nosotros no podemos creer que vamos a producir esta vida que está en mí, que ha sido depositada en mí, dice la Biblia, en vasos de barro. Dice, yo no puedo pensar que yo voy a producir esta vida por mis propios esfuerzos. Lo que debo hacer yo es andar en el Espíritu, y cuando ando en el Espíritu, inmediatamente esta vida que está en mí, que es Cristo, se manifiesta, y Él vive su vida en mí. Y como yo, como Jorge, Él vive su vida como si la viviera yo, pero es Él morando, Él viviendo la vida perfecta que solamente le agrada a Dios. Es importante esto.
Una vez más. Y voy a darle ejemplos bíblicos de cómo una iglesia, que la palabra muestra aquí, empezó así, empezó caminando en el Espíritu, y cuando se camina en el Espíritu, la vida que está en ellos, que es Cristo, se manifiesta sin esfuerzo alguno. Es Él morando en nosotros y viviendo Él su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pegado allí. Y ya no vivo yo. No debo entender que no es bajo mis esfuerzos, mas vive Cristo en mí, la vida eterna de Dios, Cristo morando en mí en este momento. Y lo que ahora vivo en la carne, la vida que se va a manifestar en esta carne, en mi diario vivir, todo lo que hago, la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando totalmente que es Cristo en mí, viviendo, depositando toda mi confianza en Cristo para que Él sea el que viva. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios es, una vez más, lo que hizo otro por mí. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si por la ley fuese la justicia, la ley es usted hágalo, usted cúmplalo, dependa de sus esfuerzos. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En este momento mi vida es alguien. En este momento el que mora en mí es Cristo. En este momento el que vive su vida es Él en mí. Lo que vivo en la carne en este momento, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, confiando totalmente de que el que vive esta vida es Él mismo, Cristo, pero es Cristo morando dentro de mí hoy que he nacido de nuevo. Entonces, vamos a ir despacio, vamos a ir mostrando todos estos versículos. El tema aquí, y lo que quiero es que más se enfatice es, no depende de mis esfuerzos, no depende de mi fidelidad, no depende de mi cumplimiento para que esta vida que se me ha dado a mí se manifieste por medio por medio de mi carne, lo que yo en la carne. No depende de mis esfuerzos, lo que depende es que esta vida que ha sido depositada en mí, en este cuerpo, vamos a ver el versículo que dice en vasos de barro, depende de que esta vida se manifieste es cuando yo aprendo a caminar en el Espíritu. Porque si vivimos por el Espíritu, si mi vida hoy es totalmente dada por el Espíritu, entonces lo más natural es que aprender a caminar por el Espíritu. Y cuando camino por el Espíritu, voy a andar así. Andar en el Espíritu es despreocuparse de la carne. Significa despreocuparse de todo esfuerzo humano. Usted cesa de tratar de vivir esta vida. Usted cesa de tratar de producir este fruto, porque usted entiende que lo va a vivir es Cristo en usted. Y la única manera, como digamos, la única llave que existe para liberar esta vida que está en usted es cuando usted camina en el Espíritu. De otra manera, cuando no hacemos eso, cuando no permitimos o no caminamos en el Espíritu, la única opción que es caminar en la carne. Y una vez más, caminar en la carne no significa que usted va a estar pecando, porque eso es lo primero que viene a la mente. No, caminar en la carne es tratar usted y yo de vivir esta vida bajo mis propios esfuerzos. ¿Cómo? La única manera de placer a Dios y vivir esta vida es, una vez más, recojo los 10 mandamientos, la ley de Dios, y entonces trato de cumplirla, trato de serle fiel, trato de no fallarle, trato de, en mi mente, de placer a Dios, no fallándole en su ley. Y cuando nosotros entramos en esa forma de vida, pensando que vamos a producir esta vida sobrenatural, lo primero que ocurre es que la carne va a mostrar que en ella hay pecado y no se va a someter. Usted puede por un tiempo dominar la carne en algunas áreas, ser muy disciplinado en algunas áreas,
Pero usted le digo una cosa, usted llega a un momento que se cansa, porque si usted, por ejemplo, nos va a cruzar a la derecha, la carne dice, yo voy a la izquierda, y usted puede desarrollar una disciplina por un tiempo, pero después se da cuenta que falla y no puede, y entra en un círculo vicioso de que trato y caigo, y pienso que si entre más trato, más voy a poder lograr dominar esta carne, y me voy a dar cuenta que es imposible, porque hay algo muy importante que sepamos. Esta carne no va a ser transformada mientras vivamos aquí en la tierra. Mi hombre interior, mi espíritu, ha nacido de nuevo, ahorita tiene la simiente de Dios, es hijo de Dios por naturaleza. Mi alma, que es la mente, está siendo renovada continuamente con la información de la palabra que me muestra quién soy yo. Pero este cuerpo, nada en la redención del plan de Dios, este cuerpo no ha sido redimido y no va a ser redimido hasta que venga o seamos arrebatados. Va a ser una transformación, un momento así. Vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. Mientras eso no suceda, vivimos en un cuerpo que es totalmente viciado de pecado. Dice la Biblia, la carne está viciada de pecado. Allí mora el pecado. En mi hombre interior no mora el pecado. Eso lo vamos a explicar también más adelante. Pero bueno, entonces mucha información, pero lo que quiero mostrar es, se ha depositado esta vida, vamos a ver si la encuentro, se ha depositado esta vida en cuerpos, en un vaso de barro, en vasos de barro. Y dice, ¿para qué? Vamos a ver si lo encuentro rápidamente aquí. Bueno, sí, se encuentra este versículo, se encuentra en 2 Corintios 4, versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vemos aquí eh, como esta nueva vida que estábamos hablando ahorita, esa nueva vida que es alguien que es Cristo. Lo llama pero tenemos este tesoro y ha sido depositado en vasos de barro. Como dice otra vez en Gálatas, ya no vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, Cristo morando en mí, en este cuerpo hoy. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces aquí vemos como un contraste, ¿no? Barro cuando se viene a la mente un tesoro en vasos de barro, el barro es demasiado frágil. El barro significa nuestra humana, nuestra humanidad, nuestro cuerpo, que es dice fragilidad humana. Significa la limitación que existe en la carne, la limitación, la debilidad, la imperfección. Y este tesoro que es esta nueva vida que es Cristo en nosotros, es una vida perfecta, la vida de Dios, la vida eterna, la grandeza de Dios. Y allí vemos la otra parte, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que nunca pensemos que nosotros vamos o tenemos algo en nosotros para poder hacer que esta vida, que este tesoro, esta vida que está en mí, que yo la haga manifestarse, producirse. El que va a hacer eso es solamente Dios. Y el punto una vez más es para que eso suceda, tenemos que aprender a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu. De lo contrario, si no andamos o caminamos en el Espíritu, vamos a caminar bajo nuestros propios esfuerzos y allí viene esta parte que es, puedo en algún momento tratar de dominar esta carne en algunos aspectos por un poco de tiempo, pero nunca, no interesa cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio como cristiano, no importa, la carne nunca va a ser transformada. Mientras estamos aquí en este cuerpo,
esta carne nunca va a ser transformada, va a seguir siendo eh, pecaminosa y vamos a tener siempre esa batalla interna que es, lo expresa en Gálatas, vamos a verlo también más adelante, y vamos a ver que o caminamos en el Espíritu y las obras, los deseos, los apetitos de la carne cesan, o si no caminamos en el Espíritu, entonces vamos a tratar de hacerlo en nuestras fuerzas y vamos a experimentar lo que experimentó Pablo en Romanos 7. Entonces vamos a parar aquí y para hacer un segundo video siguiendo lo que estamos viendo, ¿ok? Lo hago así para que no sea muy largo. Bueno, nos vemos en un momento. Gracias.